El día de hoy les voy a hablar un poco sobre El corazón del ator de Edgar Allan Poe, uno de mis cuentos favoritos desde la infancia, pero antes un resumen. El narrador, cuya identidad no se revela en ningún momento de la historia, comienza asegurando que no está loco, aunque admite que es muy nervioso y que posee sentidos muy agudos, especialmente el oído. Vive con un anciano al que no odia ni desea robar, incluso lo ama, pero siente una profunda repulsión por uno de sus ojos, un ojo pálido, azul, de buitre, que le provoca escalofríos cada vez que lo mira. Convencido de que no podrá vivir en paz mientras ese ojo exista, decide matarlo para librarse de él para siempre. Durante 7 noches, a la misma hora, abre lentamente la puerta del dormitorio del anciano y asoma una linterna cuya luz se proyecta directamente sobre el ojo. Sin embargo, cada noche lo encuentra cerrado, y él no quiere matarlo sin ver el ojo abierto. En la 8ª noche, el anciano despierta, asustado por un ruido, y se sienta en la cama. El narrador permanece inmóvil en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando el terror del anciano, hasta que enciende la linterna y ve el ojo abierto. Entonces, en un impulso, se abalanza sobre él, lo derriba y lo asfixia con el colchón. Tras comprobar que está muerto, descuartiza el cuerpo y oculta los restos bajo las tablas del suelo, cuidando que no quede ninguna mancha ni rastro del crimen. Poco después, unos policías llaman a la puerta. Un vecino ha escuchado un grito y han venido a investigar. El narrador, confiado en su ingenio, los recibe con amabilidad y les muestra la casa. Incluso coloca sus sillas justo encima del lugar donde yacen los restos, convencido de su victoria. Sin embargo, mientras conversan, empieza a escuchar un sonido suave, rítmico y persistente, que se hace cada vez más fuerte. Cree que es el latido del corazón del anciano, que vibra bajo el suelo. El ruido lo enloquece, pensando que los agentes también lo oyen y se burlan de él. Incapaz de soportar la presión, grita su confesión y les pide que levanten las tablas para descubrir el cadáver. La idea de grabar este video nació hace unos días después de que una maestra nos dejó una tarea que consistía en grabar un video breve contestando unas preguntas de comprensión lectora sobre este cuento. Sin embargo, yo me quedé con un poquito de hambre o con una pequeña espina, pues de extenderme un poco más en mi opinión, en mi reseña al respecto. Y bueno, algo que siempre me ha llamado la atención de esta historia es que el eje narrativo no se va a centrar en probar la inocencia del protagonista, lo cual sería un poquito esperable cuando un crimen es cometido y en torno de gira un poquito la trama y se podría, digamos, esperar un poco más el que el protagonista intente decir yo no fui. Sin embargo, no es el caso. En este cuento, Edgar Allan Poe va a posicionar a su protagonista y también al lector, diría yo, en lugares, en puestos bastante interesantes, peculiares, llamémosles, porque lo que aquí va a probar el protagonista va a ser que no está loco. De hecho, sale con varias frases muy interesantes diciendo, fíjate cómo yo pude lograr esto con semejante precisión. Esto no lo hubiera logrado un loco. Esto es propio de alguien que está en sus cabales, lo estoy parafraseando. Eh, un loco no habría sido capaz de tanta meticulosidad, de tanto detalle, pues al momento de cometer este crimen. Es impresionante porque no te dice, no, que yo no fui, o sea, créeme porque yo no cometí este delito. No, no, no. Él va a decir, sí fui, pero lo que me interesa es probarte que no estoy loco. Y mira todos mis argumentos para que te convenzas de ello. Es interesante, pues, porque, bueno, el cuento como tal va a destacar, creo yo, por una notable rapidez. Es bastante concisa la narración. Hay frases cortas, hay frases cargadas de una tensión impresionante. Edgar Allan Poe era un experto realmente en trasladarte a ti como lector a la psique
o a la mente, pues, y al cuerpo de sus personajes. Uno realmente se puede llegar a sentir incómodo leyendo a Edgar Allan Poe, pero es muy peculiar la manera en la que se puede uno llegar a sentir incómodo, porque no se siente uno incómodo por alguien ajeno, sino que realmente la narración es tan específica y concisa que dices, bueno, o sea, creo que me puedo poner en el lugar de esa persona, ese miedo, esa sensación, esos temblores que narra, no son difíciles como tal de imaginar, pues. Y creo que Edgar Allan Poe es un experto, o fue un experto, mejor dicho, en lograr aquellos efectos de parte de quienes lo leían. Y bueno, eh, algo que a mí me atrajo también es el parecido, en parte, pues, con el Raskolnikov de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y bueno, porque en ambos casos vamos a ver que el crimen no se resuelve eh, por astucia policial o porque un detective implacable y listísimo llegó a la escena y descubre lo que se había intentado de ocultar. Eh, es muy peculiar porque en ambas historias el crimen pues se termina resolviendo por confesión del mismísimo protagonista, porque en algún momento dado de la historia, ¿qué sucede? Que no soportan pues el peso de la culpa y se entregan a la justicia. Ojo con la palabra que acabo de mencionar, culpa. Em, bueno, comentando un poco el cuento con mis compañeros de clase durante el receso, pues salió eso, ¿no? Que la primera interpretación que ellos le daban a este retumbe tremendo de latir del corazón era el peso de la conciencia, era la culpa. Esas fueron las palabras que más escuché que se repetían y veo que en opiniones de otras personas, pues esto también suele repetirse. Entonces, no sé si sea lo que Edgar Allan Poe haya querido dar a entender, y no me parece imposible. Sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe, yo solamente he abordado una biografía que es la que escribió la princesa María Bonaparte, esta alumna de Freud, que tengo entendido, intercedió para que él pudiera escapar hacia Inglaterra de la terrible amenaza nazi. Y bueno, ella ha sido la única autora a quien yo he abordado sobre la vida personal de Edgar Allan Poe, sobre su infancia, sobre el análisis de sus cuentos. Y bueno, no es mi intención o no es el propósito de este video comentar todas las interpretaciones que hace María Bonaparte sobre este cuento. Sin embargo, sí voy a mencionar algún dato que puede aportar bastante en esta ocasión, y es que, bueno, de acuerdo con María Bonaparte, allá de 1842, Edgar Allan Poe sufrió su tercer infarto. El primero había datado de 1834-35 aproximadamente, y pues 1842 fue el tercero, y no olvidemos que la publicación de El corazón delator es allá por 1843. Entonces lo que ella propone es, bueno, no podemos dudar que esto influyó en la autoría del corazón delator. Sin embargo, hubo otras razones mucho más profundas y antiguas que los mismos infartos que Edgar Allan Poe sufrió. No olvidemos que Edgar Allan Poe murió muy joven, murió a los 40 años y bueno, tenía muchos problemas de salud desde niño realmente. Y bueno, lo que María Bonaparte propone es una serie de interpretaciones que yo encuentro fascinantes de leer, no solamente entretenidas, sino educativas, interesantísimas, apasionantes, y que desde luego recomiendo. Y por qué no, si en algún momento dado eh, hago un video al respecto que sea solo de las interpretaciones que hace esta autora sobre el cuento de Corazón delator y sobre otros, ¿por qué no? Y bueno, pues nada, que recomiendo muchísimo este cuento, desde luego que sí, como cualquier otro cuento de Edgar Allan Poe. Lo recomiendo, es uno de mis favoritos, lo ha sido siempre, estoy seguro que así seguirá y que no es la última vez que lo leo. He perdido ya la cuenta de cuántas veces lo he leído, entonces, pues, ¿por qué no? Seguirlo leyendo conforme pasen los años. Lo recomiendo, claro que sí, pero también reconozco que no es para todos. No a todos les gusta la literatura de terror. Yo por mi parte encuentro imposible pensar un Stephen King, a un John Nesbo, a un Lovecraft sin
considerar el antecedente, el dignísimo antecedente del genio Edgar Allan Poe eh, detrás de ellos. Entonces, bueno, nada, que agradezco muchísimo si llegaron hasta aquí. Espero pronto subir el siguiente video y pues me están llamando. Hasta luego.